Bueno, ahí está, es el reentre, ¿no es cierto?, de Johnny Lezcano al Parlamento. Le voy a dar la bienvenida ahora al congresista Marco Arana del Frente Amplio, quien también ha anunciado una posible candidatura presidencial. Congresista Arana, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Milagros. Gracias por la invitación. Le agradezco. Después de varias semanas. Varias semanas. ¿Usted considera entonces también como Lezcano que este Congreso no sirve para nada? Nosotros presentamos desde diciembre del 2017, planteamos que el Congreso estaba siendo mal manejado por la mayoría fujimorista, estaba siendo obstruccionista en ese momento. Y en el 2018 presentamos dos proyectos de ley. Uno para adelanto de elecciones generales, sobre el tema de la amenaza que representaba esta mayoría congresal para la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema de justicia, lo hemos visto recién con la reforma política, y planteábamos además que debería, y hemos planteado un proyecto de ley que lo han mantenido en la congeladora en el Congreso, sobre el tema de una asamblea constituyente y una nueva constitución. Lo planteamos el año pasado. Hemos saludado que el presidente, de cara al blindaje a Chávarri, de cara al sabotaje de la reforma política que ha planteado el Congreso, plantee el adelanto de elecciones generales, ¿no? Seguiremos insistiendo en el debate público nacional, como es legítimo y de manera democrática, que también haya un debate sobre la necesidad de una asamblea constituyente, porque ir solo al adelanto de elecciones generales con las mismas reglas, lo que va a traer es que todo cambie para que no cambie nada, más de lo mismo. Y eso creo que es lo que hay que ¿Pero hay tiempo para una constituyente? Por supuesto, cuando un país tiene una crisis de esta gravedad, de la magnitud que nosotros tenemos, donde la corrupción ha permeado todos los niveles de la sociedad, desde alcaldes distritales, desde escuelas, desde universidades. Acaban de sancionar a una universidad, a autoridades de una universidad por temas de corrupción. En los lugares donde debería enseñarse cultura, educación, también corrupción. Por un lado, tenemos ese problema, pero por otro, tenemos el problema de la violación y la desprotección de derechos laborales. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros se está yendo a la huelga nacional el 10 de septiembre. Más del 80% de los trabajadores mineros bajo formas de precarización laboral. Ya, eso pero no para defender los derechos laborales no hace falta una constituyente. No, es que lo que está pasando es lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución, en el que todos podemos estar de acuerdo, dice el fin del Estado es la persona humana. El capítulo sobre derecho a la salud, sobre derecho ambiental, dice que debe preservarse el derecho a la salud y el derecho al ambiente. Y el capítulo económico lo que hace en la práctica es decir, la economía está por encima de las personas y encima del medio ambiente. No dice y el eso, Estado, señora Arana. podemos entrar al análisis no de lo dice. mismo. Podemos entrar al análisis de lo mismo. Ya, los pero contratos no lo dice, de ley, no dice bueno, que lo dice de esta manera, para decir literalmente. Los contratos ley se han constitucionalizado, los contratos del Estado con privados. Consecuencia de eso, ¿cuál es la consecuencia? Lo hemos escuchado de parte de la CONFIEP. Los contratos de la corrupción de Castañeda y de Villarán, ojo, no se los toquen porque tienen temas de afectación de la seguridad jurídica. ¿Qué es eso? O sea, contratos de corrupción, porque tenemos un candado constitucional que coloca los contratos del Estado con privados con rango constitucional. No, pues eso pudo servir para un momento que veníamos del desastre de Alan García, en el cual el país quedó quebrado. Pero usted y también ahora ha ya no defendido el tiene acuerdo sentido. de Odebrecht y ha visto que no considera el gasoducto. O sea, no lo entiendo. No, a ver, es que son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas. No, son dos cosas distintas. No. Vamos a discutir. Bueno, Para tenemos nada. en todo caso puntos de vista diferentes. Claro. Yo defiendo al Estado y a mi país. Y yo defiendo al Estado y mi país. Cuando se dio el decreto 003, nosotros nos opusimos y votamos en contra. Puedes ver el diario de debates. Fue una de las razones por las que marcamos distancia muy clara con una persona que no me queda dura su honestidad y su integridad, como la ministra de Justicia. Marisol Perestello, Así entonces. es. Y nosotros en la comisión, pero antes se lo dijimos, este contrato puede resultar lesivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que deberíamos hacer es tener un Estado que coloque fondos de garantía, embargos, e ingrese inmediatamente a congelar cuentas, ¿de acuerdo? Y a asegurar las garantías para el Estado. No se hizo, votamos en contra. Afectó una relación incluso con una persona por la cual yo tengo el más alto concepto de su honorabilidad y su integridad, pero fue una decisión política del gobierno de PPK.
y se sacaron ese decreto. Y luego vino el tema del contrato, el acuerdo con Odebrecht. Ese acuerdo estaba siendo torpedeado porque querían que no llegara información al país. ¿Quién lo torpedeaba? Alan García. ¿Quién lo torpedeaba? El fujimorismo. Y entonces lo que estaban diciendo, en realidad, usando el argumento económico, señores, no lleguen a acuerdos, querían sabotear el proceso de colaboración eficaz. No hemos escuchado en el Congreso cómo se refieren a los acuerdos de colaboración eficaz o a los testigos protegidos. Se refieren como delincuentes. Yo he visto experiencias muy importantes. Pero los colaboradores eficaces son delincuentes, señor. Sí, de acuerdo. Pero o sea, los testigos protegidos también son delincuentes. No, testigo, cuidado. Testigo protegido no es delincuente, colaborador eficaz sí. Sí, por eso, sí, cuidado. Pero lo que voy es que uno puede tener, la izquierda puede tener su discurso ideológico, el APRA también y Fuerza Popular también, cada uno se defiende como puede, pero otra cosa es el acuerdo. Como puede. Porque a veces ni siquiera pueden defenderse. Pero otra cosa es el acuerdo. El problema es que hay que defenderse como se debe. El acuerdo, si el acuerdo tiene serios problemas para poder ser mucho más exigente y cautelar los intereses del Estado, hay que revisar ese acuerdo o hay que exigir, tanto políticamente como en el caso del Poder Judicial y de la propia Fiscalía, que ese acuerdo tiene que mejorarse. Lo que no podemos hacer es tirarnos abajo el acuerdo. Pero en el Congreso, en el Congreso se lo quisieron tirar. Yo no estoy diciendo que estés tú defendiendo que el acuerdo se caiga, porque yo recuerdo haber estado acá, más bien defendiendo el acuerdo. Por supuesto, pero tenías que incluyan preocupaciones. Más. Que incluyan más, exacto. Entonces, si es por ese lado, y ahora, bien. Por ejemplo, ¿cuál es la postura del Frente Amplio frente? El presidente ha dicho de que no se le debería dar, que se debería asegurar la venta de Chacya, ¿no? En un fondo intangible hasta que se sepa todo, digamos, que no sabemos si vamos a llegar a saber todo, pero ¿cuál es la posición del Frente Amplio? Sobre eso, nosotros consideramos que es muy importante que todo el dinero que se pueda recuperar o poner en garantía, se haga. ¿De acuerdo? Ok. Pero sí hay que tener cuidado, por ejemplo, en la declaración del presidente. En la declaración del presidente tengo una preocupación. ¿Ya? ¿Cuál? Recordemos que las mafias de la corrupción han señalado que el Poder Judicial es digitado políticamente por Palacio de Gobierno. ¿De acuerdo? ¿En manos de quién está la decisión? Del Poder Judicial. Sí. Y entonces, tengamos cuidado. Yo esperaría tener un Poder Judicial, o en todo caso no solo esperaría, exijamos tener un Poder Judicial que cautela los bienes y los intereses del país y que en este caso no nos hacen el avión. Una cosa es... Pero justamente el Poder Judicial ha cautelado, pues ha puesto candado. Pero por eso mismo, pues, hay que fortalecer esa decisión política. Y lo que el presidente está diciendo es que está de acuerdo. Por eso, sí, sin embargo, se está usando, y lo escucho en diversos medios, ¿no? Que eso es una prueba de que el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo y que no hay garantías. ¿Quiénes están diciendo eso? Los que dicen que cuando se persiguen a los grandes corruptos hay persecución política. ¿Cómo se llaman esas fuerzas políticas? En el Congreso, APRA, Fujimorismo y sus... Y de izquierda también. Cerrón acaba de declararse perseguido político. Estoy hablando del Congreso. Pero yo te estoy hablando de la política. Entonces, Cerrón acaba de declararse perseguido político y es de la izquierda. Usted no está cerca de Cerrón. No, lo he dicho muy claramente. Mira, tan así que nosotros hemos planteado que en la corrupción es la lucha... caiga quien caiga. Así es. ¿Ya? Aprista, fujimorista y además, Milagros, lo he dicho muy claramente. En el caso de la ideología de derecha, que se mueven por el lucro, digamos, que roben, está muy mal y debe ser sancionado y es un delito. La izquierda también se mueve por el lucro. No, en el caso de la izquierda te mueves por dos cosas. Por el lucro. El corrupto se mueve por dos cosas. Se mueve por el lucro, ¿ya? Y por la gana de tener incluso dinero ilegal, pero además se mueve traicionando una esperanza de la gente. Y por eso, por eso, pero la idea que te estoy planteando, o sea, ¿quién es el santo aquí? ¿Derecho y izquierda? Aquí lo que estoy planteando es lo siguiente. Si al de derecha le corresponde todo el peso de la ley, a quienes vienen de la izquierda representando intereses de justicia social o de justicia ambiental, no solo todo el peso de la ley, encima el desprecio de la ciudadanía. Por supuesto, porque en el nombre de los pobres... Así es, en cambio, en el otro caso lo haces en el nombre del dinero. Y en esto no podemos tener medias tintas. Ahora, tiene el señor instancia, pero también hay tiene derecho a segunda instancia. O sea, ¿usted cree que los políticos de derecha que ingresan al poder solo quieren lucrar? ¿Usted piensa eso realmente?
Ideológicamente la derecha, ¿qué defiende? ¿Derechos sociales? No, yo le pregunto, ¿Ya? o sea, no hablemos de ideologías, hablemos, bueno, hablando de derecha e izquierda tenemos que hablar de ideologías, pero Sí, claro. ¿usted cree que un presidente de derecha solo quiere lucrar cuando Un sube al poder? presidente de derecha normalmente viene comprometido a grandes intereses económicos. Eso es lo que ¿La diferencia. izquierda también? ¿A grandes intereses económicos? Sí, por supuesto que sí. Por favor, recuerda a Ollanta y a Nadine, ya están más que comprometidos con... Y Ollanta y Nadine... Eran de izquierda, no, pues. no. A ver, Ustedes vamos votaron por por partes. ellos. No. A ver, por Ay, partes. por Dios. No, Milagros. Que luego digan que traicionó a la izquierda, ya Milagros, es otro Milagros. el canto ideológico. Que tú le digas a eso a otros dirigentes políticos de izquierda me parece adecuado. Que lo digas a mí me parece ofensivo, porque ya lo he aclarado en tu programa Yo 3 sé, veces. pero usted voy por la votó en cuarta su vez. principio por Ollanta y Nadine. No. ¿Por quién votó? No voté por ellos. Es más, tengo un pronunciamiento público y he tenido ataques severísimos de sectores de izquierda que le estábamos haciendo el juego a la derecha cuando dijimos que no debíamos votar por quien estaba comprometido y manchado las manos de sangre en madre mía y con temas de un nacionalismo de derecha. Tiene razón. Entonces, sí, lo quiero recordar porque lo he explicado ya en tu programa anteriores veces. Eso no me hace, digamos, ya, pero a lo que voy inmune a la crítica. Pero a lo que voy es, un presidente de derecha no necesariamente ingresa al poder, digamos, usted es un hombre de izquierda, pero si hay un candidato... ecologista, sí. Lo es, y es consecuente. Derechos sociales. Y es consecuente, sí. Desde que yo lo leo su discurso, usted es un hombre de izquierda, ok, pero puede ser que una persona ideológicamente no sea de izquierda, esté tirada más a la derecha o al centro, pero no quiera subir solo al poder para robar. Puede de repente querer tener los mismos intereses que usted. De acuerdo contigo. Yo no estoy diciendo que no haya gente ética en el centro o en la derecha. ¿De acuerdo? Claro, porque si no va a parecer como la declaración de Olaechea sobre la izquierda, ¿no? Así es. O sea, va a parecer al revés de lo que usted piensa de la derecha. Mira, yo no tengo mentalidad ni talibana ni mentalidad discriminadora, ¿ya? Porque yo vengo de sectores de clase media, sé de pobreza y sé de clase media. Así es. Y gracias a Dios y al esfuerzo de mi familia y mis padres nunca nos ha faltado. Y es más, hasta hemos sido, digamos, bendecidos con poder estudiar en buenas escuelas, en buena universidad, etc. ¿De acuerdo? Y no lo hace ni más ni menos. O sea, una persona que tiene no es menos que el otro que y eso no me hace renegar de las causas por las que la gente de izquierda lucha contra la pobreza. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ni me hace negar que hayan opciones de derecha democrática que puedan ser éticas, que puedan ser... Y que puedan llevar a un país al desarrollo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La cautela de derechos sociales siempre han venido de la izquierda, Milagros. La huelga de los trabajadores por 8 horas de trabajo, ¿de dónde venían? Han venido de los sectores de izquierda. Los derechos de las mujeres, ¿de dónde han venido? De sectores de izquierda, contestatarios, los que han estado contra el establishment, los que han estado contra el statu quo, los que han estado contra los que estaban seguros en el poder y en la economía y no querían cambios. ¿De dónde viene la lucha por el voto de los analfabetos? Que nos negó Luis Bedoya Reyes, no quería que voten los analfabetos. Por ejemplo, en el debate del 79, no, hay gente que no cuando quiere más que... del 64% eran analfabetos campesinos. Y hay gente que las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia y la ciudadanía tiene que tomar sus opciones sobre ambos. Y por eso es que a mí hemos repudiado y hemos rechazado que así como el presidente del Congreso salió a denigrar en cierto modo y pidió disculpas por el tema de su alusión a las mujeres y las peluquerías, además con agresividad salió a atacar las opciones de izquierda que están representadas en el Congreso y que es legítimo que en un país, en una democracia, en todo el mundo, tengamos una representación política y que respete, ¿no? Sí, pero está bien, la lucha por los derechos en gran parte han sido discursos ideológicos de la gente izquierda, pero, por ejemplo, Cuba, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, que es esa izquierda nauseabunda que logra enquistarse en el poder para lucrar, para ser... Porque no me va a decir que no sabe que la hija de Maduro es una millonaria, ¿no? Y ni le cuento de la hija de la familia de Chávez. Y mejor hablemos también de la familia de Castro. Entonces, ese discurso de que solo los de la izquierda vemos lo bueno y los de la derecha, bueno, ya un poco nomás, a mí yo no me lo compro. Porque, yo tampoco. Ya, qué bueno, porque esa es la antítesis, o no es la antítesis, son los antis que en nuestro país están haciendo tanto daño. O sea,
los de la izquierda que quieren fondear a los apristas, porque de repente los apristas en algún momento les quitaron algo del bolsón electoral. Y también quieren fondear a los fujimoristas que cometieron todos los errores de corrupción. A ver, pero esa es una simplificación No es de historia simplificación. política que yo quisiera por lo menos debatirla, Milagro. Porque, bueno, tu programa es para debatir, ¿no? Y tener puntos de vista incluso diferentes o tratar de entender los puntos de vista. La enemistad de la izquierda con el APRA no viene porque le haya quitado un bolsón electoral. Viene porque el APRA histórico surgió como una fuerza izquierda, antiimperialista. Sí, claro. ¿No los perseguían como comunistas? Sí, claro. Claro, Y eran mataban. perseguidos y los Así es, mataban. así Sí. es. Pero decidieron unirse a su verdugo, que fue la alianza con Odría, un gobierno corrupto, militar, autoritario. Y renegaron de sus banderas originales de la izquierda. Pero la izquierda se unió con Velasco. Sí, pero Velasco Un era gobierno régimen igual de corrupto. un régimen O sea, de izquierda. ¿cómo, A ver, un perdón, momentito. Marco, no Que puedo el decir régimen Marco, de Velasco congresista. fue Fue un el régimen de golpe de Velasco. Estado Sí, pero dictatorial. corrupto. Corrupto, por supuesto, sino que no se ha estudiado la corrupción de Velasco. Bueno, en todo caso espero los No se ha aportes de los estudiado. estudios y de No las se ha evidencias estudiado. que puedas dar. Que fue autoritario, sí. Corrupto, que yo sepa. ¿Que Velasco no Veamos. fue corrupto? No, quiero evidencias sobre el tema, queremos estudios sobre el tema. O sea, para usted la dictadura de Velasco no fue corrupta. No, la dictadura de Velasco fue autoritaria, Y no fue corporativa. No lo sé, hay que ver las Los investigaciones. militares guardan sus no, secretos, a ver, hasta los a ver, queman, pues, Velasco por se Dios enriqueció, santo. Velasco se enriqueció. ¿Y su cúpula militar? Ya, Velasco se enriqueció. Su cúpula militar. Velasco ha sido un militar que yo puedo tener muchas ¿Usted discrepancias. lo admira? Muchas discrepancias puedo tener, pero lo admiro por haber terminado con el régimen oligárquico de este país, con la república aristocrática, donde los campesinos de mi región, me imagino que a lo mejor también de la suya, Milagros, tenían que cargar en anda al hacendado. Que está muy mal. Ya pues, ese régimen aristocrático, la república de gamonales, terminó con la reforma agraria. Y yo, en ese sentido, creo que la reforma pudo haber ¿Y en cometido qué quedó muchas la fallas. reforma agraria? ¿En qué quedó? En ¿En la qué democracia para los campesinos, para los sin tierra, para un país más pero igualitario, donde perfecto. teníamos campesinos que eran tratados como animales, como siervos. Y que no debía ¿Ya? ser, jamás. No debía ser. Por supuesto. Y por supuesto, y hay que saludar que la reforma agraria en ese sentido democratizó. Económicamente, ¿qué pasó? Fue un fracaso. ¿Un fracaso? Un fracaso. En muchos Entonces, casos, pues, en no- muchos casos, pero no, pues, no, es que no tiremos al No niño de la te doy bañera la con el agua propiedad, sucia. pero- No es así. No. Hay que Yo valorar no lo que estoy haciendo pasó. eso. No, pero hay que valorar lo que pasó. Y yo sí creo que, por ejemplo, han habido O sea, experiencias en Huancayo, exitosas. en Huancavelica, en Cajamarca, en Apurímac y todos los serranos, usted y yo podemos hablar tranquilamente de lo que ocurría y que estaba mal. Los grandes hacendados, como usted dice, un poco más, y el burro era el campesino, que Así lo es. tenía que cargar en andas. Así es. Y eso está mal aquí y en la China, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, te doy la propiedad, tú también la trabajas, maravilloso. ¿Y luego qué hacemos? Te empobrezco más porque ni siquiera sabes cómo hacerlo. O sea, Pero, a ver. ¿cuál ha sido, dígame, el éxito? Está bien, en la entrega de la propiedad, usted y yo nos sacamos el sombrero. Y la democratización Por de eso, la me sociedad saco el peruana. sombrero, ya. Y luego dígame, ¿dónde está el éxito de la reforma agraria? O sea, Tuvimos serios problemas económicos. Primero, no se combatió adecuadamente todo el tema del analfabetismo en el que tenían sumidos los gamonales a los campesinos. Bueno, pero si le hubiera interesado, lo hubiera combatido. Se hizo una reforma educativa que ciertos sectores de izquierda incluso torpedearon. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y en esa reforma educativa pudo hacerse mucho más. La gran propuesta de Salazar Bondi, ¿no? Y de quienes le acompañaron en una reforma educativa que además no solo modernizaba los contenidos de la educación, sino que además debió ser mucho más intensiva y extensiva en la lucha contra el analfabetismo. Sí. En eso fallamos, tan así que Luis Bedoya Reyes, en la Constitución del 79, estaba queriendo cerrarle el voto a los analfabetos. Y había ocurrido una Pero usted reforma está agraria que hablando de Bedoya mantenía... Reyes, ojo, no había está- una no reforma puede agraria de generalizar. Velasco, había una reforma de Velasco que tenía más de 11 años cuando llega a la Constitución del 79 y que le seguía cerrando las puertas a los analfabetos. En esos 11 años se pudo hacer mucho más en temas educativos, se pudo hacer mucho más en temas de gestión, pero ¿cómo personas con gran analfabetismo iban a entrar al uso de tecnologías que no se plantearon tecnologías más adecuadas, que no se desarrolló la infraestructura más adecuada y que efectivamente terminamos en muchos casos con un nivel de parcelación Pero porque no le que ha pero generado porque no mucha convenía. pobreza O sea, Velasco, ¿cuándo se creó el SUTEP? hacia los 70. Ya pues con Velasco.
Eso, hacia los 70. Ahora, perdóneme, algo de historia sé. Entonces, muy bien, vamos a dar... ¿Y el SUTEP ha sido la peor desgracia que le ocurrió a la educación? Sí. No. Ay, por Dios. No. Ya, entonces es que por podemos eso, pues, discrepar, tenemos... pues, Milagros. Ya, es pero, que bueno. podemos discrepar. Bueno, yo para mí vengo el de una SUTEP familia... ha sido la peor desgracia. Yo, perdóneme, señor Arana, pero no todos los hacendados eran unos desgraciados que trataban mal al campesino. Conozco a muchas personas, incluso familiares míos, que han sido hacendados y han sido excelentes personas, que hasta hoy las personas o los campesinos que luego heredaron sus tierras todavía terminan recordando, todavía hoy recuerdan a mis tíos. Y usted conozco algunos casos humanitarios, filantrópicos, no es humanitarios, cercanos es de respeto al derecho laboral. Pero usted lo que no puede si no decir... tenías educación, si había hasta derecho de no ternada... es filantrópico, por si acaso. No. Porque es el derecho a pagarle a la persona que está trabajando tu tierra. A la persona, mira, a las personas a las que se les negaba derecho y acceso a la propiedad de la tierra y educación, ¿dónde estaban los mayores niveles de analfabetismo? ¿Y dónde están en ahora? Los sectores rurales. ¿Y dónde están ahora? En el campesinado. El campesino nunca le interesa. ¿Y acaso le interesa a usted, los congresistas? El tema del analfabetismo, no, por favor, no, Milagros. No, es que, entonces tú sí mezclas nosotros todo, pues. planteamos a Saavedra, en la interpelación a Saavedra, mientras el fujimorismo se lo quería bajar por su vendetta con el humanismo, recordemos, lo acusaron de tener viceministros, equipos técnicos que venían del gobierno corrupto de Ollantaytambo. Ese fue el argumento por lo que se bajaron a Saavedra. ¿Cuál fue nuestro argumento para interpelar a Saavedra? Era otra interpelación. Nuestra interpelación era, oiga, ¿cómo van las escuelas de los sectores urbanos marginales? Mal. ¿Cómo van las escuelas de los sectores rurales? Abandonados. Entonces, claro, tengo centros, escuelas de alto rendimiento. Hoy solo puede tener educación el que tiene plata. Así es, o las escuelas de alto rendimiento, que eran digamos, las vitrinas del gobierno y del señor Saavedra, en el que hay profesores bien pagados, hay educación bilingüe, hay bibliotecas extraordinarias, hay becas luego para que vayas a estudiar en el extranjero en las mejores universidades del mundo. Ya. Y la mayoría, desnutrición, anemia, escuelas que se caen, profesores mal pagados, que no llegan a sus lugares, y profesores jubilados, y el personal del que nadie quiere hablar, Milagros, el personal administrativo, el auxiliar, el que tiene que barrer, el que tiene que abrir la puerta, el que tiene que ver que no se roben los equipamientos que han llevado a las escuelas. ¿Dónde están? Pagados con 800 soles, con contratos CAS, precarizados completamente. Sí, pero ¿qué propone la deuda izquierda? social de los maestros. Pero perdóneme, ¿qué ha propuesto Nosotros la proponemos izquierda? escuela, educación pública y gratuita de calidad. Que se cumple el acuerdo nacional que tiene 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Yo quisiera no pagar nada, porque estoy más que ahorcada, porque usted sabe que cuando uno tiene hijos, pues la mejor herencia es la educación. ¿Usted cree que a mí no me da bronca ver, por ejemplo, que ni siquiera debería de decirlo, pero ver cómo, por ejemplo, mis sobrinos, uno que vive en Canadá y los otros que viven en Alemania, van a unas escuelas públicas que son absolutamente maravillosas y que aquí nadie puede tenerlo porque si no tienes plata no vas a acceder a eso. Y te dirían que no aspires a ese nivel. Pero ¿qué ha hecho la izquierda? A eso quiero llegar. ¿Qué hizo la izquierda? Porque la izquierda tuvo oportunidad. Tuvo la oportunidad. Yo no admiro a Velasco. Para empezar, yo no admiro a ningún golpista. Lo lamento. Ahí, por ejemplo, usted y yo discrepamos. No admiro a Velasco y no admiro a Fujimori. O sea, los dos golpistas. No, pero no compares a Velasco con Fujimori. Bueno, los fujimoristas le van a decir que Fujimori democratizó. No. A ver, uno terminó muriendo en la pobreza y el otro murió, está diciendo que va a morirse porque le robó al país y porque está condenado por violaciones de derechos humanos y por haber robado al país. No hay pues punto de comparación. No, pero los dos fueron golpistas. Pero por unos eso, fueron, digamos, tuvimos un golpista que hizo la principal reforma democrática de este país para los sectores campesinos olvidados y el otro hemos tenido un golpista que le robó al país y violó derechos humanos. Uno preso y el otro murió en la soledad y en la pobreza. Fujimori se pudre en la cárcel como se está pudriendo. Está bien. Pero los fujimoristas y todos los que en algún momento han admirado a Fujimori dicen que Alberto Fujimori democratizó, entre comillas, y amplió. Un segundo, déjeme terminar para mí nada, para mí fue un dictador. Claro. Para mí fue un dictador y yo ni siquiera le digo presidente, no sé si usted se habrá dado cuenta, pero cada vez que menciono a Alberto Fujimori ni siquiera digo presidente, para mí no fue presidente, así como Velasco tampoco, fue el dictador Velasco. Pero para los fujimoristas, Fujimori, ¿qué hizo? Democratizó, por ejemplo, a la clase media, la amplió la base de la clase media. Eso es lo que hizo Fujimori. Y cuando he ido como reportera
a muchos pueblos del Perú, todos, esta escuelita la hizo Fujimori, esta escuelita la hizo Fujimori. Ahí está su legado, que después con una mano izquierda tapó todo lo que hizo con la derecha, está donde está, señor. Pero mi pregunta es, ¿qué hizo la izquierda? Porque la izquierda, en efecto, quiso democratizar la propiedad y le dio al campesino la tierra. Y después, es como Toledo, quiso hacer la regionalización y la regionalización de Toledo es un fracaso. 30% solo han ejecutado el propio presidente Vizcarra, lavándose la cara y lavándose las manos. Dice, ay, por si acaso, solo 30%. ¿Qué es esto? Ahora, la historia política del país y la conducción de la mayor parte de los gobiernos que hemos tenido en el país han estado los mayores en manos de la derecha. Y de los militares. Ya. Y de los militares, que además no eran de izquierda, eran nacionalistas plutocráticos, venían a defender los intereses económicos. ¿Recuerda de dónde eran las castas sociales que teníamos en la República Aristocrática? Pero yo le estoy preguntando qué ha hecho la izquierda en los últimos años. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar fuertemente por la lucha de derechos sociales. Seguiremos insistiendo, por ejemplo, que el 6% del Producto Bruto Interno, que está suscrito en el Acuerdo Nacional, se implementa en educación. No se quiere hacer. Seguiremos insistiendo y luchando en el Congreso cuando los lobbies y los vínculos entre los políticos y los grandes poderes económicos dan exoneraciones crediticias o exoneraciones tributarias para los casinos y no hay para los libros, por ejemplo. Deberían de desaparecer los casinos, de acuerdo. Las grandes exoneraciones tributarias para las mineras, petroleras, agroexportadoras que las estamos subsidiando. Lucharemos contra los monopolios, estamos luchando contra los monopolios. Yo presenté una ley antimonopolios antes de que se concentraran las farmacias. Antes de que se concentraran las farmacias. Ahora es un monopolio. Ahora, nosotros seguiremos luchando, por ejemplo, por el tema de la protección, que no le gusta a los neoliberales, de la industria nacional y de la producción nacional. Por ejemplo, lo que hizo Alan García al derogar el artículo que impedía que la leche fresca tuviera leche de los productores peruanos, concretamente de una región láctea como Cajamarca. ¿Y qué hizo? Que venga libre mercado, que venga la leche de fuera, la leche en polvo, y nos vendan pues leche con apariencia de que es leche, y nuestros productores agrarios que tienen leche fresca no tienen las facilidades, acceso a crédito, no tienen los elementos de mayor inversión para tecnologías, por ejemplo. En mi región necesitamos, por ejemplo, Caliwarma dice, necesitamos tecnología UHT para que la leche fresca llegue a los niños. Pero en su no llega región, y compramos leche de afuera, compramos pavita de Estados Unidos. Un hombre como Goyo Santos no hizo nada para que Cajamarca dejara de ser tan pobre. Y por eso mis discrepancias fuertemente en los temas. Pero a lo yo que voy recuerdo... es que los ejemplos de izquierda brotan, así como varios ejemplos de derecha, y a la larga es quien quiere más al Perú. Yo no sé si usted, que ahora se lanza a la presidencia. Nosotros hemos planteado, Perú, te quiero, por eso te defiendo. Pero lo que me queda claro es que hay un sector de la izquierda que se levanta sobre un trono supuesto de la moralidad, y mientras veranea en Ancón, o como Humala, que quería veranear en Las Arenas, en una de las playas más caras de Lima, decía que luchaba por los pobres. ¿Y ahora dónde está? Rumbo a la cárcel. O sea, eso indigna a todos. ¿Me dejo entender? Por supuesto, como indigna que haya gente que gane enormes cantidades contaminando a la gente, llenándole de plomo, de arsénico, como lo han hecho Yanacocha, como lo ha hecho La Sauder, como lo ha hecho Volcan en Cerro Por eso Pasco, tía María no va. Y tía María, que está poniendo en peligro la vida de más de 20.000 familias dedicadas a la agricultura. Está poniendo en peligro su derecho a salud. Tía María no va. Tía María no tiene nunca con nadie. No digamos nunca. Por eso, digamos nunca. A eso quiero llegar. Digamos somos un que país allí, minero. con esa tecnología, no. Pues el Perú es un país pesquero, es un país agroexportador, es un país turístico, es un país gastronómico. El Perú es un país también minero. No me vengan con el tema de que el Perú es país minero, porque todos tienen que rendir pleitesía y tienen que imponerle las condiciones de la minería. No. ¿Qué va a pasar? Si nosotros seguimos exportando, si decimos que el Perú es minero, estamos olvidando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los empresarios del turismo, estamos olvidando a nuestros pesqueros, estamos olvidando a los forestales, estamos olvidando a la pequeña y mediana agricultura que nos da de comer a 7 de cada 10 peruanos nos dan de comer los pequeños agricultores. Si la izquierda se levantara y luchara en contra de la minería ilegal, yo les creería el discurso. Por supuesto, pero estamos en ella. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, por favor, quiero ver el plan. Yo te invito a ir al debate de la Comisión de Energía y Minas sobre la ley que quieren sacar para favorecer a los mineros ilegales. Te invito a verlo. Yo estoy opuesto a esa discusión. Mandaré en todo caso a tu productor
y diré, oye, Milagros, vamos a tener el debate sobre la ley de minería ilegal que le están abriendo la puerta. Lo que han hecho en la Amazonía no tiene nombre. Por supuesto, no tiene nombre. Y lo que están haciendo los mineros ilegales entrando hacia Yanacocha, en la zona de Doña Máxima Acuña, no tiene nombre y no hace nada. Y lo en que este hizo momento la el gobierno izquierda, regional y el Ministerio de al Energía, no saber desligarse, pero me va a perdonar, pero bueno, ya esto no es un... bueno, yo no me voy a lanzar a nada, pero porque sí le estoy diciendo que hizo la izquierda, no supo desligarse de un movimiento terrorista como Sendero Luminoso y no supo romper palitos y mandar al diablo en todo caso, a Abimael Guzmán, que no sumó en 20 años de sangre y todavía siguen coqueteando con Momader. No, tendrás, Milagros, en todo caso que deslindar, tendrás que deslindar con quiénes. Pero Verónica Mendoza pero sigue. Nosotros pero usted la llevó a Verónica Mendoza. Nosotros nos hemos jugado la ciudadanía. Nosotros nos hemos jugado la vida por la situación de derechos humanos. Tenemos gente asesinada, desde dirigentes sindicales, la más conocida probablemente. Pero al inicio reconocerá que la izquierda peruana no supo desligarse, hubo sectores de la izquierda. Yo, por ejemplo, he sido de izquierda, he nacido en una familia de izquierda. Mi familia, siempre desligó, y en mi región, las rondas campesinas que tenían vínculos fuertes con las organizaciones políticas de izquierda, erradicamos el terrorismo, no lo permitimos en mi región el terrorismo. Los propios ronderos detuvieron a los primeros terroristas que se quisieron infiltrar en las rondas campesinas. En mi región tuvimos problemas de terrorismo, pero jamás a lo que hicieron, a los crímenes que cometieron en Junín, en Ayacucho, en Huancavelica, jamás, ¿no? Y luchamos fuertemente con eso. Así que nosotros ahí tenemos la autoridad para decir, en la lucha contra el terrorismo de Estado o contra el terrorismo, nosotros le vamos a decir a la gente, no pierdan la esperanza contra los corruptos. Terrorismo del Estado, pierdan la lucha contra los corruptos. Fueron excesos de las Fuerzas Armadas. Hubo una política sobre el tema que podemos discutir. Pero la discutamos cuando quieran, pero por favor dejen de decir que el Estado peruano hizo terrorismo. El Estado peruano no protegieron a violadores de derechos humanos. No está allí presente en el informe de la Comisión de la Verdad, que le podemos criticar muchas cosas. Sí, claro. Pero no le podemos criticar el hecho de que hubieron encubrimientos por política de Estado de crímenes que se cometieron, en violaciones que se cometieron, como las cometieron Sendero Luminoso, las cometió el MRTA, y las cometieron también miembros de las Fuerzas Armadas que fueron encubiertos. Señor, no fue terrorismo de Estado. Política de bueno, terrorismo ese es el punto de vista de quienes luchamos por los derechos humanos sin concesiones. Si los violan la izquierda terrorista, lo que se llamó Sendero Luminoso y el MRTA, nosotros también luchamos contra militares y policías que hicieron lo propio. Y saludamos a los policías y militares que arriesgaron su vida por darnos la paz, como lo hicieron las rondas campesinas, como lo hicieron los frentes de autodefensa. Claro, pero usted que es cajamarquino, y usted que es un hombre que defiende su tierra, como yo defiendo la mía, creo que al final nuestra tierra es el Perú, va a reconocer que nunca ha habido plantones en Cajamarca, donde una región tan rica, con el canon, que no ha sabido explotarlo, finalmente sigue siendo tan empobrecida. Eso es culpa de la izquierda. Y no me va a decir que no. ¿Culpa de quién es la política minera y la constitución neoliberal fujimorista con lo que ha hecho. ¿Qué hicieron con el canon? Sí, ¿qué hicieron con el canon? Para comenzar, nos dañaron desde el 93, envenenaron nuestros ríos, terminaron nuestras lagunas y recién comenzaron a dar canon en el 2002. Ya, el 2002, por eso, después de 9 años que le habían quitado sus tierras. Y han luchado por eso. Y hemos luchado por eso y vamos a seguir luchando. Sí, y luego, el canon que comenzó a llegar... El canon que comenzó a llegar fue un canon en muchos casos que se malgastó. ¿Y en qué se malgastó? Y en otros casos hay casos de corrupción que no avancen, que no investiguen. ¿Cuándo seguimos la conversa? ¿Cuándo? ¿Cuándo seguimos la conversa? Cuando guste y coincidamos las agendas, con gusto. Por favor. Y con papas guagalinas de Cajamarca, que están pendientes. Y con papas guagalinas de Cajamarca, que no conoces si están pendientes. Son 15. Sí. Entonces, habrá... preparen no conozco, ustedes para la pachamanca. Para la pachamanca, yo traigo la papa cajamarquina. Sin iguala. La pachamanca es rica en cualquier punto de la sierra. El punto, ¿sabe qué? A mí me da pena es que ¿qué hacen con la plata los gobernadores que dicen ser movimientos de izquierda y que luchan por los pobres? Y luego vemos a todos los corruptos que luego van presos, como Cerrón,
que discúlpeme, no será su amigo, pero sí ha estado coqueteando con Verónica Mendoza, a quien usted llevó al poder. Hay que, hay que preguntarle a ella, porque ella es que usted es un hombre fue de izquierda. fue candidata y decidió romper con el Frente Amplio. Entonces a cada cual preguntarle sobre su responsabilidad, ¿no? A cada cual sobre su responsabilidad. Sí, claro. Así bueno, es. entonces, candidato Arana, otra entrevista la próxima semana. ¿Qué tal? Con gusto la coordinamos. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos un candidato a la presidencia. Ustedes decidirán si votan o no por él. Y ahora Brenda me dice que tengo que darle paso a Paco Bazán porque ya tengo que terminar la entrevista. Ya, respiro, pero eso de que admira a Velasco a mí sí ya me dio jaqueca. Ya vamos, Paco Bazán. Yo tengo mis críticas. Si quieres hablamos sobre las críticas.